Pero sí que en la económica este ya es el tercer libro que presenta Juan Pedro, si llevo yo bien la cuenta. El primero fue ya allá en 2006. El libro era Gramática Gráfica al Juanpedrino Modo. Un libro que publicó unos meses antes, en 2005, y que presentó aquí en 2006. Ya más recientemente, antes de la pandemia, presentó concretamente el 28 de marzo de 2019 El miedo comparado con el susto. Aquella era una obra de ficción. Y bueno, y aquí lo tenemos esta tarde para presentar la síntesis gongorina. Ha elegido a un presentador que creo que ya presentaste tú alguno de los anteriores, ¿verdad, Luciano? Efectivamente ya presenté uno de los anteriores. También, como ambos se declaran, pues, lectores y amantes de Góngora, de la sintaxis de Góngora, y que, bueno, tanto Luciano como Juan Pedro, pues seguro que nos van a deleitar esta tarde con esa sintaxis gongorina. Pues yo creo que el orden sería que Luciano presente a Juan Pedro y después ya Juan Pedro tú intervienes. Estupendo. Yo, si me permitís, me voy a sentar ahí abajo. Muchas gracias, Antonio, lo primero. Estimados amigos, compañeros, colegas y, en fin, público en general, que habéis tenido la deferencia de venir a este acto y por el cual vuelvo a repetir, os lo agradezco, doy las gracias. Sobre todo, quiero dar las gracias también a Juan Pedro por haberme posibilitado realizar este pequeño prolegómeno a lo más importante que es su intervención posterior, para hablarnos de su sintaxis gongorina. Voy a dividir mi presentación en tres partes, pues en realidad son tres las entidades, si se me permite hablar así, de las que de una manera u otra trata toda la presentación de un libro sobre un autor ajeno, como es el caso de la sintaxis gongorina, Las Soledades. Empecemos, pues, por el asunto del libro. Primero, el poeta. Aquí yo debería encender este cirio para que ustedes se digan quizás que vaya forma más extravagante de empezar una presentación. Sin embargo, ante el eventual riesgo de provocar un incendio, sobre todo en una casa tan veneranda como la de la Sociedad Económica de Amigos del País, me limito a proceder solo a un simulacro de encendido. Hagan uso del principio literario de suspensión de la incredulidad e imaginen que este blandón queda prendido y entonces pueden escuchar el siguiente soneto de Góngora. Esta de flores, cuando no divina, industriosa unión que ciento a ciento, las abejas con rudo no argumento, en ruda sí confunden oficina, cómplice Prometea en la rapina, del voraz fue, del lúcido elemento, a cuya luz suave es alimento, cuya luz su recíproca es ruina. Esta, pues, confusión hoy coronada, del esplendor que contra sí fomenta, por la salud, oh Madre Virgen erijo, del mayor rey, cuya invencible espada, en cuanto Febo dora o Cintia argenta, trompa es siempre gloriosa de tu Hijo. Se viene a decir, como efectivamente dice el autor en múltiples ocasiones en su sintaxis gongorina, que el poeta cordobés simple y llanamente enciende una vela a Nuestra Señora de Atocha para que el rey Felipe III recupere la salud, tal y como reza el título del soneto anterior, del cual este que he leído es continuación. Y quisiera simplemente hablar de lo que significa la poética de Góngora, fundamentalmente, que es el poder transmutador del lenguaje, de tal manera que una realidad pues vulgar, puramente utilitaria como es esta, no la puede convertir en una urna, en un elemento absoluto de belleza. Es lo que decía John Donne, una urna bien labrada. Es realmente lo que merece la pena de Góngora. Bueno, todo merece la pena, pero es realmente lo que primero llama la atención y lo que a mí me fascina de Góngora, la posibilidad de vivir las realidades cotidianas, las realidades
digamos que mostrenca de todos los días y simplemente transformadas por este poder transmutador del lenguaje. Bueno, a pesar de lo descafeinado de mi performance, alguien quizá recordará al ínclito Gómez de la Serna vestido con traje de luces para su comentada conferencia sobre el toreo en la sede de los Amigos del Arte de Buenos Aires en 1933. La extravagancia yo creo que en este caso es pertinente. La extravagancia, y volveré sobre ella a tratar de mi querido amigo Juan Pedro, es como el vino que en su justa medida puede provocar un estado de achispamiento y muy conveniente para abrir la mente y fijar la atención. Al final, en todo caso, esta puesta en escena no es tan extravagante si me he acercado a lo que Juan Pedro ha conseguido en su libro. Hacerle ver al lector la distancia que media entre la cruda realidad y el embellecimiento que la poesía puede prestar a la realidad para hacerla no solo soportable, sino delectable. Se preguntarán, quizá, qué es lo que me ha hecho saber de memoria este y otros pasajes de Góngora. No se trata de pedantería, es solo supervivencia. Hice la mili en el Regimiento Mixto de Infantería España 18, cuartel de Tentegorra, Cartagena, en el año 1981-82. En las largas noches de guardia, en la garita alejada de toda comunicación natural y sobrenatural, salvo la de suboficial u oficial de guardia que podía presentarse de improviso para comprobar que no nos habíamos dormido, ¿qué podría hacer un soldado con poco ardor guerrero, pocas luces y mucho sueño para mantenerse despierto y alerta? Pues lo que yo hice, echarme mi edición al bolsillo de los sonetos de Góngora, de la crítica rumana Virute Ciplijauskaite, y subrepticiamente, para no perder la atención vigilante sobre el entorno, ir recitando y memorizando verso a verso, cuarteto a cuarteto y terceto a terceto, si no todos, sí al menos unas decenas de dichos sonetos. La noche, les puedo decir, se transfiguraba con versos como «Hurtas mi bulto y cuanto más le debe a tu pincel 2 veces peregrino», o «Herido el blanco pie del hierro breve, saludable, si duro, amiga mía», que termina en un verso apasionado, que 1000 veces mi voz te revocara y otras 1000 te perdiera mi deseo. Y no solo de noche. Durante el día, los versos de Góngora, como una oración mental, venían a mí para redimirme del tedio o de la frustración a la que la disciplinada y aburrida vida del conscripto nos aboca. Porque la palabra, como se ha dicho a menudo, sana, y la sola evocación de palabra gongorina produce, les puedo asegurar, un bienestar, una sensación erótica, en el sentido filosófico de la palabra, que nos redime de todas nuestras miserias y las circundantes. No es solo, como señala nuestro autor y editor, la rica imaginería, la ornamentación, la sugerencia infinita, la manera trascendida con la que el poeta nos invita a mirar la mostrenca realidad. Es también la pura untuosidad fonética que se nos pega a los labios al recitar los versos gongorinos o leerlos en voz alta. Por cierto, la mayoría de los poetas siempre recomiendan que sus versos, y tienen razón, y aquí está Manuel Ruiz Amezcua, que no me dejará mentir, recomiendan que leamos sus poemas en voz alta. Bueno, los invito a recitar este verso del Polifemo, que por cierto también recoge nuestro autor, y ver cómo transmuta de una manera admirable un hecho cotidiano, vulgar, mediocre, la salida nocturna de la boca de una cueva de una bandada de grajos, grajillas y murciélagos. Infame turba de nocturnas aves. Infame turba de nocturnas aves. ¿No notan cómo el verso se adhiere a los labios y al paladar? ¿Cómo su recitado produce un placer puramente fisiológico por efecto del entretejido de consonancias y asonancias? Pues así es todo Góngora. Así es todo Góngora, y es una lástima que escolares, amas de casa, publicistas, profesores, poetas, gastrónomos, enólogos, logopedas, ministros, consejeros, etcétera, ignoren la poesía a pedir de boca y a nutrir de espíritu que representa el verso gongorino. Claro que hay que admitir que Góngora es difícil, pero el placer con que la naturaleza nos ha compensado mínimamente del sufrimiento inherente a todos los seres vivos no es arduo si lo que queremos es vivir como seres humanos y no como brutos. Hemos inventado el amor para potenciar y refinar el puro deseo sexual, el arte culinario para trascender la pura necesidad de comer. En fin,
la enología para trascender la pura necesidad de beber. Avezarse en estos refinamientos exige dedicación y paciencia, pero tiene su compensación. El conocimiento nos permite apreciar matices y sensaciones y nos hace más ricos en aventuras sensoriales, que diría García Lorca. Entre beber vino, cualquier vino, sin saber apenas lo que bebemos, ni discriminar y saborear un vino distinguido si la uva es tempranillo, merlot, shiraz o una mezcla de varias cepas, hay tanta diferencia de conciencia como la que existe entre la de un molusco encerrado en su oscura concha y un cosmólogo escudriñando el universo desde su telescopio. Entonces, queda la cuestión de para qué sirve la poesía de Góngora, aparte de para redimirnos a algunos del tedio y la insoportable levedad del ser. La respuesta la encontraréis en el libro de Juan Pedro. De hecho, él ya la apuntó en la presentación del diccionario juanpedrino hace una semana. Para nada que no sea lo esencial, hacernos simple y llanamente más sensibles, más humanos. Ahora hablaremos del autor. Dado que mi colega y amigo aquí presente, Antonio Bueno González, realizó una detallada e inmejorable exposición del currículum vital de Juan Pedro en la presentación del diccionario juanpedrino, no viendo qué más podría aportar a la misma, me limitaré a ofrecer una visión impresionista desde mi conocimiento personal de nuestro hombre, aunque, eso sí, insistiré en algunos aspectos ya tratados por Antonio. El general Primo de Rivera definía a nuestro genial Valle Inclán como eximio escritor y extravagante ciudadano. Estas dos etiquetas vienen a mi mente como primera imagen cuando tengo que definir de un trazo a Juan Pedro, con matizaciones, por supuesto. Desde luego que Juan Pedro es eximio en muchos sentidos, incluida su indomable individualismo que lo hace, yo no diría que extravagante, sino extraordinario. Para mí siempre será el joven condiscípulo, inquieto y bohemio, con su inseparable pipa de hueso, emprendedor, ahora que está tan de moda esto de ser emprendedor, que se buscaba la vida con sus bien conseguidos pirograbados y además era el lector y conversador infatigable con quien siempre era estimulante debatir. José Luis Buendía, de feliz memoria, lo solía llamar John Peter y creo que era un reconocimiento expreso a su personal idiosincrasia, la de Juan Pedro, quiero decir, que lo hacía sobresalir entre todos los compañeros de aquel primer colegio universitario de los años 70 del pasado siglo. Idiosincrasia sobre la que los que lo conocéis y queréis bien probablemente coincidiréis conmigo en añadir un rasgo que se evidenciará pronto en cuanto mi intervención dé paso a la suya. Me refiero al tono tranquilo y sosegado de su voz con que él vehicula un sano resto de socarronería rural, a la que, como mi colega Antonio Bueno, no ha querido renunciar, conjugándolo con un bagaje intelectual y académico extraordinario. Este bagaje intelectual y académico es sin duda fruto de otro rasgo notable de su personalidad, su condición de personaje daviniano. Como ha señalado admirablemente, y vuelvo a referirme a Antonio Bueno, estamos ante un hombre, y cito directamente, con una formación sólida, un humanista en el sentido más pleno del término, brillante, controvertido, polifacético, profesor, escritor, pintor, constructor aficionado, hombre del campo y buscador de espárragos, amante de la caza y de los pájaros de perdiz y, sobre todo, creativo. Esta descripción factual no se puede mejorar, aunque sí repetir y citar, y a ello me atengo. Cuando hablamos de esos prodigiosos personajes del Renacimiento que cultivaban varias disciplinas, sale a relucir siempre los famosos, Da Vinci, León Battista Alberti, Huarte de San Juan, etc. Pero no debemos olvidar que estos constituían solo la punta del iceberg. Como sustrato de esos gigantes había infinidad de hombres y mujeres que desde su discreta pero riquísima vida intelectual formaban el ecosistema que permitía el surgimiento, la consolidación y la extensión de la obra de los grandes. Eran muchos de ellos aficionados, divinos amateurs, en el mejor sentido de la palabra, que sin vivir de su polimatía o formar parte de la academia añadían su grano de arena al progreso humano iniciado por esa portentosa etapa que hoy día nos ha conducido a los grandes logros de la ciencia, la técnica, el arte y la ética. No se movían por intereses económicos o deseo de fama y ansia de posteridad, sino simplemente, como en la fábula de la rana y el escorpión, porque esa era su naturaleza. Algo así ocurre con Juan Pedro.
profesor dedicado en cuerpo y alma a la docencia. Siempre ha tenido tiempo y espacio para sus aventuras intelectuales, desmintiendo así el adocenamiento con que millones de personas transitan por este mundo sin pena ni gloria. Pintor, escritor, investigador, constructor, cazador, ornitólogo y recolector de hierbas y frutos silvestres y probablemente muchas cosas más que ignoro de su vida, es sin duda la suya, una vida plena y feliz, coronada finalmente por la consecución de todo intelectual. A veces más lucubración fantástica que intención real, que se precie. El retiro a su particular hortus conclusus, en Santiago de Calatrava, ya que no es su natural solera. Ni envidioso ni envidiado, sigue con su constante afán de personal perfección. Si tuviera que elegir un alter ego renacentista de Juan Pedro, en su estado actual, sin duda, elegiría a Luigi Cornaro, noble paduano, patrón de las artes y las ciencias y él mismo practicante de las mismas, que a la provecta edad de 85 años aún podía decir que era feliz, pues se entregaba a honestos y sanos ejercicios como el de la caza. Era útil a los demás y los demás le eran agradables y serviciales a él, y no había perdido el interés ni la curiosidad por cultivar su mente. En fin, amigo Juan Pedro, si no la posteridad con grandes letras de oro, cuyos caminos son inescrutables, podemos decir que hoy sin duda has alcanzado la inmortalidad de una vida plena y te has ganado la memoria, no solo de tus contemporáneos, que desapareceremos un día contigo, sino de las segundas, terceras y cuartas generaciones que como amigos, parientes o discípulos han tenido la suerte de conocerte. En todo caso, con la despreocupación, o mejor dicho, la sprezzatura renacentista de Baltasar de Castiglioni, y que recomendaba a todo cortesano renacentista, Juan Pedro, bien puedes proclamar, ahí queda eso. Ahora hablaremos un poquito del libro. Y ahora entramos en el libro. Lo primero que quiero destacar es su triple valor, pues por el mismo precio ofrece tres grandes servicios. Es, en primer lugar, una edición crítica de las soledades, sin el agobio y la pesantez del aparato intelectual que, sin embargo, está implícitamente presente tanto en el prólogo como en los capítulos finales. En segundo lugar, es un comentario y glosa tan necesarios para entender y disfrutar a nuestro formidable poeta cordobés, en línea con los grandes comentaristas que en el pasado han sido Chacón, Salcedo Coronel, Dámaso Alonso, Virutez y Plijascoté, John Beverly, etc. Como el autor mismo declara, este libro pretende, en resumidas cuentas, servir de ayuda a cuantos estudiosos de la obra gongorina quieran acercarse a él, así como a tantos y tantos jóvenes y viejos que nunca se han topado con una puerta abierta de par en par para, por fin, disfrutar del Góngora más genuino. Al erigirse en comentarista de Góngora con un lenguaje sin pretensiones, en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, en memorables palabras de Gonzalo de Berceo, pero al mismo tiempo un lenguaje preciso, Juan Pedro ha conseguido en su libro lo que yo he enunciado en los primeros compases de esta intervención: hacernos ver la distancia que media entre la cruda realidad y el embellecimiento que la poesía puede prestar a la realidad para hacerla no solo soportable, sino una fuente de placer estético. No es una vergüenza para un lector, y yo diría aún que para cualquier analfabeto, no entender a Góngora, o para el caso, las ecuaciones de segundo grado. Lo que es una vergüenza es rechazar la posibilidad de cultivar nuestras mentes cuando tenemos a nuestro lado a un buen maestro que nos instruya. Incurrir, en definitiva, en la actitud del interlocutor del famoso chiste: oye, ¿a ti qué te fastidia más, la ignorancia o la indiferencia? Pues mira tú, la verdad es que ni lo sé ni me importa. Yo, personalmente, no podría haber desarrollado mi pasión por Góngora sin la ayuda de Dámaso Alonso, o vuelvo otra vez a repetir, Virutez y Plijascoité. Y tengo que confesar que mi lectura de las soledades, asistida por Juan Pedro, han cambiado en mucho mi percepción, no solo de la obra, sino de Góngora como poeta culterano en general. Y esto es porque, en segundo lugar, el libro de Juan Pedro contiene además una tesis con la que él se empeña en deshacer un malentendido. La sintaxis de Góngora no es complicada, oscura ni incomprensible. La aparente oscuridad de nuestro poeta se deriva de una típica acumulación ornamental de adjuntos que son los que dan un valor extraordinario a su poética.
Y para ello, Juan Pedro se impone la hercúlea tarea de analizar sintácticamente versos y más versos y acumular evidencias en los capítulos de la parte segunda. De manera tan incontestable que yo, que era escéptico respecto a esto cuando por primera vez hablamos de su libro, he quedado completamente convencido de la exactitud de su teoría. Pero es que, además, los capítulos de la segunda parte constituyen todo un estudio de gran calado que merecería su difusión en revistas académicas especializadas, pues creo todavía que aportan originalidad y novedad a los estudios gongorinos. Así es que, amigo Juan Pedro, te animo a que, a pesar de lo fastidioso que es cumplir con todos los requisitos del aparato metodológico de las revistas académicas, te animes una vez más a convertir parte de ese análisis en materia de investigación especializada. Aunque, por otra parte, reconozco que esta sugerencia mía carece de interés para quien, como tú, está de vuelta de los oropeles académicos o de la persecución de una carrera universitaria. Finalmente, este libro es una magnífica guía práctica de análisis sintáctico que podría encontrar un propósito para lo que varias veces ha reivindicado el autor para sus libros, el que pueda tener un lugar en las bibliotecas escolares donde futuros profesores de lengua y literatura, tan asiduos y dedicados como él, puedan utilizar sus ejemplos minuciosos y sus herramientas de análisis, sintagmas, determinantes, adyacentes, adjuntos, para enseñar gramática a los alumnos tan carentes y cada vez más de las dos necesarias bases con las que equiparse de un auténtico pensamiento crítico, la lengua y las matemáticas. El futuro lector podrá así lucrarse, si tiene paciencia,